hermanos, Dios me los bendiga. Nuevamente decirles, me alegra en el corazón verlos nuevamente, un día más, una semana más, un tiempo más, aquí en la iglesia Casa de Oración Fuego de Dios. Amén. Vamos a compartir algo en esta mañana que yo quiero que usted escuche y disfrute de eso. Amén. Usted ponga en silencio su móvil, o pónganlo en modo avión, o pónganlo en lo que pueda, pero que no suene, que vibre y que usted se pueda dar cuenta. Amén. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos escuchar la voz de Dios. Amén. Gloria a Dios. Los niños ya pasaron, ¿no? Bien. Entonces, en esta mañana decirle que nosotros lo amamos en el Señor y Dios también los ama. Amén. Amamos en el Señor y Dios también nos ama. Amén. Aquí yo quiero compartir algo que se encuentra en Génesis 2, 16 y 17, póngame primero. Y escuche usted. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Póngame, bueno, hasta ahí. Yo le puse por título, la desobediencia trae sus consecuencias. Escúcheme, querido hermano, cuando Dios nos va a enviar a cualquier parte o a cualquier sitio, o nos va a dar algo para que nosotros lo llevemos o lo saquemos hacia adelante, Él siempre nos va a instruir primero. Él no te va a lanzar por lanzarte. Él no te va a decir, haz esto otro, sin enseñarte primero. A Dios siempre le ha placido en el corazón darle instrucciones a su creación, enseñarle a su creación cómo tiene que andar, cómo tiene que caminar, cómo tiene que hablar, cómo tiene que estar, cómo tiene que portarse. Dios nos enseña primero, Dios nos instruye primero antes de lanzarnos o darnos algo. Por eso yo le puse por título, la desobediencia trae su consecuencia. La primera desobediencia o el primer pecado, o la primera desobediencia del hombre en la tierra fue en el huerto de Edén. La desobediencia marcó la diferencia, esa desobediencia marcó esa diferencia para el ser humano. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, de ahí en adelante, ellos marcaron esa diferencia. ¿Por qué digo que marcaron la diferencia? Porque de ahí en adelante, todo ser que hubiera nacido, nacía en pecado. Entonces vemos de que Dios le había dado instrucciones a Adán. Dios lo había puesto en el huerto, porque la palabra del Señor dice que Dios hizo un huerto para ellos. Hizo un huerto donde no les faltara de nada. Dice que árboles frutales, árboles de toda especie,
aves. Entonces el hombre no tenía por qué trabajar. La única orden que Dios le había dado era que cuidara del huerto, que lo cuidara, que lo limpiara y que viviera ahí en el huerto. Pero algunas veces, querido hermano, Dios nos da una cosa, pero nos instruye primero. Y aquí vemos que Dios instruyó a Adán. Póngame Génesis 3, 2. Y dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Se lo explica 2 veces. De todo lo que hay en el huerto podéis comer. De todo lo que hay del huerto puedes echar mano. Pero de este árbol que hay en medio del huerto, no lo tocarás. Entonces, Satanás siempre va a usar cualquier cosa para tocarte o hacerte caer. Y aquí vemos que Satanás usó a la serpiente. Y se acerca a la mujer, la serpiente le dice: con que Dios os ha dicho que si tocaras ese árbol o si comieras los frutos de ese árbol, moriréis, le dice. Mentira, le dice Satanás, no moriréis, sino que vuestros ojos serán abiertos y sabréis el mal y el bien. Pero Dios, ¿qué le había dicho antes? Que no tocaran ese árbol, que ni siquiera se apegaran a ese árbol. Ahí vemos la primera desobediencia del primer ser humano creado por Dios y puesto en el huerto de Edén. ¿Qué te quiero decir, hermano, con esto? De que Dios nos empieza a bendecir. Dios empieza a bendecir tu vida en todos los ámbitos. Empieza a bendecir tu hogar, empieza a bendecir tus cosas, empieza a bendecir todo aquello que le has pedido. Pero Dios siempre te va hablando. Pero llega un momento en que vas a ser tentado. Llega un momento en que alguien se te va a acercar y te va a decir: con que Dios os ha dicho eso. Y ya ahí queda la duda en nosotros. Está la duda y la curiosidad del hombre, la duda y la curiosidad de la mujer, porque fue la mujer la primera que fue tentada. Ella sabía lo que Dios le había dicho. Ella sabía que no tenía ni siquiera que tocarlo el árbol, peor comer de sus frutos. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces estamos siendo bendecidos y viene Satanás. ¿Qué hago con este para detenerlo? ¿Qué hago con esta otra para detenerlo? ¿Qué hago con esta familia para que no continúe adelante? ¿Qué hago con esta iglesia para que no siga adelante? ¿Qué hago con este grupo de alabanza para que no continúe alabando? ¿Qué hago con todos los miembros de esta iglesia para que se paralicen? La iglesia está creciendo.
El grupo de alabanza está mejorando. Pero yo os quiero decir una cosa, hermano. Se tienen que cuidar. Se tienen que empezar a cuidar porque Satanás va a querer detenerlos. Va a zunchar al uno, va a zunchar al otro, va a zunchar al otro. ¿Para qué? Para que haya una confusión. Va a zunchar a los pastores, va a zunchar a los líderes para quererlos confundir. Pero yo te quiero decir en esta mañana, Dios ha predestinado usar ese grupo de alabanza para su gloria. Dios ha predestinado usar esta iglesia para llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Dios ya lo ha predestinado. Lo único que usted y yo sabe que tenemos que hacer, cuidarnos, alejarnos siempre del pecado, alejarnos siempre de las curiosidades. ¿Sabe por qué? Porque Eva pecó por la curiosidad. En la Biblia no lo dice así, pero yo analizándolo pensé y dije, por la curiosidad. Porque Satanás le habla y le dice, con que Dios os ha dicho que no toquéis, que no comáis de ese árbol. Mentira, le dice. El diablo empieza a entrar despacio. No lo sentimos. No nos damos cuenta en el momento en que Él está entrando para destruir nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, a nuestros hijos. La palabra del Señor se dice que nosotros, los cabezas de hogar, tenemos que velar por nuestra familia. Tenemos que velar por nuestros hijos. Tenemos que velar por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por mi matrimonio, por mi hogar, por mi economía, por mi trabajo, por mi casa que Dios me da, por el coche. Tenemos que empezar a velar. Porque Satanás nunca va a querer que el ser humano o que el cristiano empiece a ser bendecido y empiece a levantarse. Él siempre va a querer meter sus hocicos. Él siempre va a querer meterse para destruir. Póngame el Génesis 3, 8, 12. Y fíjese usted. Y oyeron, dice, la voz de Jehová, Dios, que se acercaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondiendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Querido hermano, si usted está bien con Dios, ¿por qué se tiene que esconder? Si estamos bien andando con Dios, ¿por qué tenemos que escondernos? El pecado, cuando llega a nuestras vidas, lo primero que hace es que nos avergoncemos. Lo segundo que hace es que nuestro espíritu se entristeza. Ya no hay esa alegría, ya no hay ese gozo, ya no hay ese deseo de ir a la iglesia, ya no hay ese deseo de orar, ya no hay ese deseo de leer la Biblia, ya no hay ese deseo de animar al otro hermano y decirle, hermano, vamos a la iglesia, vamos, juntémonos y adoremos a Dios. Ya no hay. Porque lo primero que ocurre
cuando el ser humano peca, es la muerte espiritual. Por eso Dios le decía, le dijo a Adán y le dijo a Eva, moriréis. Se refería a la muerte espiritual. Y en cuanto ellos hicieron eso, ¿qué pasó? Se escondieron de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor que Dios bajaba todos los días al huerto y hablaba con ellos. Dios bajaba todos los días. Me imagino yo que Dios le decía, hola Eva, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado esta noche? ¿Cómo has terminado el día de ayer? Hablaba con Adán quizás y le decía, Adán, ¿cómo se ha portado Eva? A ver, cuéntame, ¿qué fruto has comido? ¿Te ha gustado esa naranja? ¿Te ha gustado ese fruto? ¿Te ha gustado ese plátano? Y muchas cosas más Dios practicaba con ellos. Cuando usted viene a la iglesia a orar, cuando usted viene a la iglesia, a las reuniones, usted está hablando con Dios y Dios está hablando con usted. ¿No es verdad? La oración nos comunica con Dios. La oración es hablar con Dios. Pero yo he visto muchas veces, hermana, vamos a orar. No, hermana, me siento cansada, me siento cansado, no tengo ganas. Algo está pasando. Algo nos estamos descuidando. No tenemos que perder esa comunión con Dios, hablar todos los días con Dios, porque Dios así lo estableció desde que creó a Adán y a Eva. Le creó un huerto solamente para ellos, para que disfrutaran de esa vida, para que estuvieran ahí disfrutando, no trabajaran, no hicieran nada, solamente estuvieran en comunión ahí con Dios. Pero Satanás, dice la palabra, que él es muy astuto. Él sabe cómo entrarle. Otras veces decimos, él entra por el eslabón más débil de la cadena. Hoy en día estamos viendo hogares destruidos, familias pastorales destruidas, pastores divorciándose, pastoras apartándose de sus esposos. Una vez vi aquí en España, no hace mucho, hablo de unos 6 años atrás, recuerdo que en la iglesia que estábamos ayudando, llegó una pastora guapa, alta, joven, y ella dijo estas palabras: he venido aquí porque Dios me ha enviado como misionera. Perfecto. Hermana, ¿usted es casada? Sí, pero mi esposo se quedó allá. Dios me ha enviado a mí. Yo no era pastor todavía, mi esposa tampoco, pero entendimos que eso no era bueno. Entendimos que ella no podía venirse de misionera sin su esposo. No pasó ni 6 meses cuando la pastora desapareció de la iglesia. Y a los meses supimos que se había enrollado con una persona aquí. ¿Y tu esposo dónde está? Te has dejado engañar por Satanás. Le has dado cabida a Satanás para que entre a tu vida y ha destruido tu hogar. No supimos más de la pastora hasta ahora.
¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? No quiero decir que sujetes a tu esposa, no. No quiero decir que sujetes a tu marido, no. Pero cuídalo. Cuida aquello que Dios te ha dado. Porque antes de casarte con él o con ella, Dios te ha dado las instrucciones. Estarás con él en las buenas, en las malas, en la pobreza, en la riqueza, cuando rías, cuando llores, estarán siempre juntos los dos, dice la palabra del Señor. ¿O no es así? Yo cuando me casé me dijeron eso. Que yo tengo que cuidar de ella y ella tiene que cuidar de mí. Y si ambos cuidamos, tenemos que cuidar de la descendencia que Dios empieza a darnos. Es ahí, en la unión, está la fuerza. En la unión y en la oración está la bendición. Dios siempre quiso bendecir al hombre. Dios quiso siempre bendecir a su creación. Pero el ser humano toma sus determinaciones y no cuenta con él. Cuando tú quieras tomar una decisión, hermana, hermano, cuenta primero con Dios. Cuenta con él. No te alejes de Dios. No le creas al diablo. Él vendrá de una forma o de otra para quererte hacer caer, como hizo con Eva. A que Dios os ha dicho que van a morir. Mentira, le dice Satanás. No van a morir, le dice. Ahí está el primer engaño. Eva sabía lo que Dios le había dicho. Ni siquiera toques ese árbol. Pero la curiosidad le entró por los ojos. Y no solamente lo tocó, probó los frutos. Y a causa de la desobediencia, ¿qué dice más la palabra del Señor? A causa de su desobediencia, ya no tuvieron la comunión con Dios. Ya se sintieron inmundos, se sintieron desnudos, sintieron el dolor y el peso del pecado en ellos mismos. Y cuando Dios bajó a hablar con ellos, no los vio en el lugar que estaban, donde siempre se reunían. No estaban. Y Dios dice que se paseó por ahí, por el huerto. Y al no verlos por ahí preguntó: ¿dónde estás tú? Le dice Adán. Porque Adán era la cabeza. Por eso Dios se va directamente a él y le dice: ¿dónde estás tú? Es al primero que va a pedir cuenta. Al cabeza de hogar, ya sea mujer o sea hombre, al cabeza de hogar Dios va a pedir cuenta. ¿Dónde estás tú? Le dice. ¿Y qué dice más? La palabra del Señor dice que ellos estaban escondidos. Y de allá de su cueva, de allá de su escondite, ellos le dijeron: te oímos, no te vimos, te escuchamos y tuvimos miedo y nos hemos escondido. ¿Por qué? Porque el pecado, querido hermano, el pecado nos hace alejar de Dios. Cuando yo veo un hermano o una hermana que ya se ausenta bastantes días de la iglesia, que ya no viene casi, porque era una hermana o hermano de oración que siempre estaban ahí en la iglesia, llueva o no llueva, truene o no truene, caiga fuego o no caiga, o haya terremoto, ellos siempre estaban ahí. Pero cuando yo veo que algo que ya está, siempre le sabemos preguntar: hermano, ¿qué pasa? Lo estamos extrañando en la iglesia, no lo vemos. Porque ya nos damos cuenta que algo
Algo raro está pasando. Hay pastor que el trabajo, hay pastor que esto, hay pastor que lo otro. Las mentiras delante de Dios no valen. Las excusas no valen delante de Dios. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Que ellos se escondieron. ¿Ustedes saben que Dios no sabía que ellos iban a pecar? Claro. Porque Dios es me he olvidado la palabra. Entonces, Dios lo sabe todo. Y eso, omnisciente, omnipresente. A Dios no se le escapa nada. A Dios nada lo toma por sorpresa. A Dios nunca las cosas le van a tomar por sorpresa, porque ya Él lo sabe antes de tiempo. Entonces, ¿qué has hecho? Lo primero que le pregunta. ¿Qué has hecho? Le dice. ¿Acaso has probado del árbol que te dije que no comieras? ¿Acaso lo has hecho? Le dice Dios, para ver la reacción del hombre. ¿Y qué dice Adán? La mujer que me diste, la compañera que me diste, el hijo que me diste, el marido que me diste. Siempre tenemos la excusa de apuntar a alguien, ¿no es verdad? Siempre apuntamos a alguien. Pero a Dios, vuelvo a repetir, nunca lo vamos a pillar imprevisto. Tenemos que cuidarnos. Siempre hablar con Dios. El teléfono secreto de Dios. Las rodillas. No perdamos la comunión con Dios. Porque ahí vendrá Satanás y te saca del círculo. A mí me gusta mirar estos documentales de África, donde veo montones de elefantes, montones de tigres, montones de cebra, montones de animales. Ellos siempre andan en manada, porque la palabra del Señor dice que el león o el tigre siempre va a ir por la presa más débil, o por el que se aleja del grupo. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? No te alejes de la iglesia, no te alejes del grupo, no te alejes de Dios. Pastores que me han ofrecido un trabajo de aquí a una hora, pastor, y yo lo necesito No te alejes de Dios, porque en cuanto te alejes de Dios, presa fácil serás para el enemigo. Amén. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Amén. Vamos a pasar léame, póngame en Samuel, 1 Samuel 15, 19. Ahí está. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido, le dice, la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Gat, rey de Amalek. No vamos a leer eso. Hasta el 21 dicho, ¿no? Sí, 19, 21. Y he traído, dice, a Gat, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas,
las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Amén. Dios le había dado una instrucción a Saúl, que era rey de Israel. Le dijo: e irás a la guerra y lucharás contra Amalec. Amalec significa ladrón, mentiroso, extorsionador. ¿Ya? Irás, le dice, y lucharás con Amalec. Si Dios nos está mandando, ¿sabe una cosa? Es porque Él ya nos dio la victoria. Solo tenemos que obedecer nada más. Y Dios lo manda al rey Saúl y le dice: irás y lucharás contra Amalec y lo destruirás. Pero escuche bien, destruirás todo, le dice, todo: animales, personas, niños, feto, todo, lo destruirás todo, le dijo. Y Saúl fue, destruyó todo. Pero fíjese lo que dice la palabra del Señor. Póngame 15, 22 y 23. Primera Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, escúcheme, el profeta Samuel lo que le dice a Saúl. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, le dice, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado, escuche bien, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto, dice, le dice el profeta Samuel a Saúl: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La palabra del Señor es bien clara. No tenemos por dónde escabullirnos, no tenemos por dónde huir. Si ya Dios le había dado instrucciones al rey: irás y matarás, pero matarás todo, que no quede ni un ser que respira, que no quede vivo. Era una orden de Dios. ¿Y él qué hizo? Obedeció, claro, fue. Pero dice que separó las vacas más gorditas, los toritos más fuertes, las ovejas más gorditas. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa, querido hermano, cuando nosotros desobedecemos la palabra del Señor? Tendremos nuestra recompensa por la desobediencia. Claro, tendremos nuestra recompensa, así como la tuvo el rey Saúl. Por cuanto, le dice, no has obedecido mi palabra, yo te desecharé como rey. ¿Por qué? Porque a mí, dice Dios, a mí mejor me es una obediencia que sacrificios. ¿Qué quiere decir Dios con esto?
de que la obediencia vale más que un ayuno, vale más que una oración. La obediencia. Si Dios te dice algo, obedece. Si Dios te manda algo, obedece. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios te ha dado la victoria. Fue lo que le dijo a Eva, fue lo que le dijo a Adán. No tocaréis ese fruto, no tocaréis ese árbol, porque de lo contrario moriréis. Se lo está diciendo con puntos y comas. Porque si tocan, morirán. Aquí le dice a Saúl: mata todo, extermina todo, le dice. Que no quede nada con vida, ni los animales, ni las vacas, ni las personas. Saúl desobedeció. Quizás alguna vez nos ha tocado a nosotros. Quizás alguna vez Dios te ha hablado en algún sueño, o te ha dado una visión, o a través de un profeta, un pastor, lo que sea, te ha dicho: tienes que hacerme esto. Y hemos despertado del sueño. Bueno, fue un sueño. O el profeta, el pastor que vino el domingo anterior, habló a muchos hermanos. Les dijo: tú. Nosotros no hemos escuchado, porque son personales las cosas que Dios te tiene que hablar. Entonces, Dios ha hablado. Es la palabra del Señor. No la rehuses. Cúmplela. Cúmplela, nada más. No la rechaces. No diga: mañana, o el pastor a veces habla. No. Es la palabra de Dios. Agárrala. Es la promesa de Dios. Agárrala. Anoche Dios ahí me dio una palabra que me dejó un poco atónico. Anoche en la vigilia me dejó un poco atónico. Señor, ¿es de ti o no es de ti? Señor, ¿es tu palabra o no es tu palabra? Entonces me dejó ahí un poquito temblando. Ya se las contaré, ya les diré, porque me la dio para mí y es también para ustedes. No se imaginan, hermano, lo grande que Dios quiere hacer. Pero justamente ya yo había preparado esta palabra. Ya la tenía preparada desde ayer. Y anoche me dice eso, me dio esa palabra. Ahora está en mí cumplirla o desecharla. Pero es algo muy bonito que lo tenemos que hacer todos. Ya les contaré. Eso queda en signo de interrogación, en suspenso. Amén. Pero es muy bueno. Hable o calla para siempre, ¿no? Y vamos a continuar. Vamos a leer. Bueno, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a leer. 1 Samuel 15:3. Ponga, 1 Samuel 15:3. Ahí está. Ve pues, eso es lo que Dios le dice a Samuel a Saúl a través del profeta Samuel. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él,
mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, imagínense, vacas, ovejas, camellos y asnos. Era una orden de Dios. Dios lo había puesto como rey. Y él empezó a desobedecer. Entonces, querido hermano, ¿qué te quiero decir? Cuando Dios te hable, cuando Dios te diga algo, no desobedezcas la palabra de Dios. Claro que cuando te la dice en el momento, te quedas un poco turbado, te quedas un poco ahí, ¿será de Dios? ¿No será? Pero nos ha dado lengua, boca. Señor, si es de ti, confírmamelo vuelta. No se quede con esa duda. Señor, si es de parte de ti, necesito que me lo confirme, Señor. Y cuando Dios se lo confirme, entonces empiece a actuar. Porque Dios se lo va a confirmar. ¿Sabe por qué? Porque Dios está viendo su corazón y sabe que está teniendo esa pequeña duda, que si es de parte de Él o es el cochino Satanás este que está hablando. Y entonces, si es de parte de Él, Dios te la va a confirmar. Si no es de parte de Él, ahí muere. Ahí muere. Entonces, vamos a seguir. Para terminar, ¿con esto terminamos? Póngame Jonás 1, 2 y 4. Aquí está. Levántate y ve a Nínive, le dice Dios a Jonás. Todos sabemos que Jonás era, bueno, voy a decir era pastor, ¿no? Pero en ese tiempo no me acuerdo qué se le llamaba. Pero vamos a para que lo entienda. Jonás era un pastor, ¿ya? Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Hasta ahí. ¿Cuántas veces hemos querido huir de la presencia del Señor? Yo he querido huir muchas veces de la presencia del Señor. Señor, no me mandes allá, no quiero. Sé que son gente dura de servir. Sé que son gente que no me van a obedecer. Sé que es gente que no me va a hacer caso. Sé que es gente que me van a hacer a un lado. Pero vuelvo a repetirte, la palabra del Señor que te da es porque ya Él lo ha hecho. Y nuestra obligación como persona, como líderes, como hermanos, como pastores, como pastoras, la única obligación que tenemos nosotros es ir y darle la palabra. Dios le dijo a Jonás, levántate, necesito que vayas a Nínive, que el pueblo está en pecado. Y necesito que vayas y les pongas mi palabra. Y Jonás sabía qué clase de pueblo era ese, qué clase de gente eran esos. Por eso dice que él agarró y huyó de la presencia del Señor. Muchas veces aquí de rodillas, muchas veces aquí en la iglesia, muchas veces cuando te pongas a leer esto, Dios te va a hablar. Te va a decir, anda, dile a esta persona,
anda, predícale a esta persona. Anda, háblale de mi amor a esta persona. Anda y dile que yo tengo esperanza para ellos. Anda y diles que yo necesito que se arrepientan. Entonces, Jonás lo primero que hizo fue, se levantó y huyó. Fue y compró su pasaje, dice, para irse al otro extremo, que era Tarsis. Yo lo que te quiero decir en esta mañana, querido hermano, es de que si Dios te ha dicho algo de parte de Él, hazlo. ¿Sabe por qué? Porque la desobediencia te traerá las consecuencias. La desobediencia te alcanzará. Tu desobediencia y tu pecado te alcanzarán. Aquí vemos que Jonás dijo, no, yo me voy para otro lado. Y se fue. ¿Dónde huiremos de la presencia de Dios? Si la palabra del Señor dice, podemos meternos dentro del mar, Él está ahí. Si nos metemos debajo de la tierra, Él está ahí. ¿Dónde podemos escondernos de los ojos de Dios? De donde te escondas. Ven para acá. Te di una misión. ¿Dónde está? Ven para acá. Y lo trajo Dios. ¿Pero cómo lo trajo? ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? ¿Cómo lo trajo? Con dureza ya. Ya no como con amor cuando le dijo, Jonás, necesito que vayas a tal lugar, prediques, están en pecado, el pecado está subiendo, necesito que esa gente se arrepienta. Y Jonás entró por aquí, salió por acá. No hay lugar en el mundo que te puedas esconder de la presencia de Dios. Ponte de pie. No hay lugar.